Bienvenidos a La Ventana. Soy Rafael Tirado Rivera y este es mi podcast. Trataremos de darle sentido a las noticias de la semana, hablaremos con datos y miraremos a Puerto Rico y el mundo desde una ventana diferente. Bienvenidos al episodio número 21 de La Ventana. Gracias a todos siempre por la sintonía, especialmente a quienes escucharon el episodio número 19 con Renata y Paola del podcast Puestas para el Problema, que se ha convertido en el segundo episodio con más downloads. Si no lo has escuchado, hazlo pronto porque me parece que está muy bueno ese episodio. Esta semana tengo una interesante conversación con la actriz Cecilia Argüelles. Con ella hablo sobre todo desde su crianza hasta sus papeles favoritos y los que le gustaría interpretar en el futuro, y sobre cómo se prepara para las próximas obras teatrales que tiene en agenda. Cecilia no tiene miedo a hablar sobre los asuntos de Puerto Rico y el estado de las cosas. Con ella hablamos también sobre cómo percibe la política desde su profesión y sus expresiones a través de las redes sociales, que no son comunes entre la clase artística y que me parece que son naturales y necesarias en los tiempos en que vivimos. Esta entrevista se grabó en el Arrope de Río Piedras, que se encuentra en la calle Consuelo Carbó, número 52, con horario de lunes a viernes de 7 a 9 de la noche y sábados de 9 a 1 de la tarde. El Arrope cumple 5 años y recientemente abrieron otro local en la Escuela de Derecho de la Universidad Interamericana de Puerto Rico, con horario de lunes a jueves de 8 de la mañana a 8:30 de la noche y sábados de 9 de la mañana a 1 de la tarde. En ambas localidades sirven desayuno todo el día, tienen almuerzos y un café espectacular, ambiente excelente para estudiar y para reuniones. Así que gracias por recibirnos y permitirnos grabar este episodio. Este viernes sale otro episodio de La Ventana, esta ocasión con la nueva presidenta de la Asociación de Economistas de Puerto Rico, la profesora Alba Brugueras Fabre, y más adelante tendremos una sorpresa que estaremos anunciando para cerrar este segundo ciclo de este podcast. La Ventana se publica todos los viernes a través de tu app favorito para escuchar podcasts tales como Apple Podcasts y Podbean. Suscríbete y compártelo con todas tus amistades. Sígueme en las redes sociales, búscame como Rafael Tirado Rivera en Facebook, en Twitter y en Instagram. Por último, te invito a que leas mi blog titulado Así las Cosas, que publico todos los martes a través de elnuevodia.com. Esta semana el tema es sobre las expresiones de Trump y la estadidad. El blog se llama Trump, la estadidad y la falacia de los derechos civiles. Ahora los dejo con la entrevista de la actriz Cecilia Argüelles. Cecilia Argüelles, bienvenida a La Ventana. Hola, gracias por invitarme a tu programa, a este podcast. Yo creo que es como el segundo que he grabado en toda mi vida. ¿De verdad? Así que no soy tan experta en entrevistas de podcast, pero estoy bien contenta. No me habías dicho eso. Lo tenías callado. Y qué bueno que por fin se dio, porque llevamos tiempo en la coordinación de este podcast. Así sí, hace mucho. Lo que pasa es que de repente cayó mucho trabajo y eso me tiene bien contenta, pero también necesitaba ya hacer esto porque había hecho el compromiso contigo y hay que cumplir. Y gracias. Y para todos los que estén viendo en YouTube y obviamente escuchando a través de su aplicación favorita para escuchar podcast, hoy estamos grabando este podcast desde el Arrope en Río Piedras. Que cocinan riquísimo. Que es espectacular. Y hacen tremendo café. Está aquí cerca de la Universidad de Puerto Rico, que es como que el sitio de jangueo universitario, de almuerzo, desayuno, así que está altamente recomendado. Es así. Cecilia, tú eres utuadeña, tú provienes de una familia ligada a la agricultura. Así mismo. ¿Cómo fue esa crianza tuya? Pues es bien interesante, bien aislada. ¿De verdad? Bueno, sí, porque el barrio donde yo me crié es barrio Tetuán 2. De hecho, uno de los barrios más afectados por el huracán María. ¿De verdad? Sí. Utuado es un pueblo muy grande. Sí. Y conozco mucha gente de Utuado, porque sí, son tan grandes. Y somos muchos, y siempre hay gente que
o tiene alguna abuelita o algún tío que es de Utuado o vive en Utuado, etcétera, etcétera. Pero Utuado como pueblo en extensión territorial es bien grande, entonces pues los barrios hay mucha distancia entre cada uno, las carreteras pues son bien curvosas, no necesariamente pues están muy bien embreadas, claro. Así que por ejemplo a mí pues para yo ir a la escuela superior pues tenía que tomar una guagua pública o una guagua escolar y era pues alrededor de 40 a 50 minutos de ida y vuelta, así que por eso digo que un poquito aislada. Pero sí tengo que decir que pues es una familia hermosa. Mis padres pues se han dedicado a la agricultura toda la vida. ¿Son agrónomos? Sí, son agrónomos. De hecho... Y son muy queridos también. Sí, se conocieron en el colegio de Mayagüez. Ellos bien jovencitos estudiando agricultura, agronomía. Y de ahí pues entonces se casaron, se fueron para Utuado porque mi papá es de Utuado, original de Utuado, y mi mamá de Añasco. Entonces así que deciden pues comprar una finca, cultivar la finca, también, ¿qué cultivan ellos? Plátanos y café. Y pues en los tiempos donde sí se podía cultivar las chinas, que ahora pues ha sido un poco difícil poder hacerlo, pues porque hay una enfermedad que corre entre los cultivos aquí en Puerto Rico, pues mi papá ha dejado de cultivar como tal los cítricos y se ha dedicado principalmente a lo que sería el café y los plátanos. O sea que está todavía activo. Sí, todavía. ¿Cómo está después de María la finca? Bueno, obviamente pues quedó completamente destrozada, pero la naturaleza vuelve a reverdecer y ahora mismo uno que otro plátano pues milagrosamente pues ha podido brotar y surgir y mi papá ha tenido la oportunidad de poder venderlo, pero claro, jamás a un nivel nivel pre-María, obviamente. Exacto, de tener grandes ventas y eso pues obviamente no ha pasado, pero esperamos que la cosa mejore. La cuestión es que pues me crió en este entorno de agricultura, de campo. Fui a una escuela rural, la segunda unidad Marta Lafontaine, o Fontaine, o Fontaine, como le decíamos nosotros allá. Ahí estudié mis grados primarios, la escuela intermedia, estudié en escuela superior en la Luis Muñoz Rivera y en la Judita Vivas. Entonces, ¿cómo es que sale ese interés de una chica del campo de decidir, me gustan las artes, me gusta separarte de la tradición de la familia tuya, agricultura? Entonces, ¿cómo vino ese interés? Pues es bien interesante. ¿En tu escuela se fomentaba la actuación? Bueno, se hacían las típicas actividades de Navidad, el talent show, uno que otro talent show, pero no era algo como si fuera una costumbre o una tradición de la escuela. Pero siempre los maestros sí trataban de fomentar esa parte artística en nosotros los niños. Pero la realidad es que yo desde pequeña veía televisión y siempre pues me interesaba esto de las novelas, los programas de televisión, la gente animando, las películas. Siempre me vi atraída con esto de los medios de comunicación. Lo veía un poco imposible por la cuestión de las distancias. El yo decir que quería tomar una clase de actuación o una clase de locución, pues no lo veía real o cercano a mí, pues porque mis papás pues obviamente pues tenían muchas responsabilidades. Yo sabía que el yo solicitar, quiero unas clases de actuación, pues implicaba ir tal vez a otro pueblo. Claro. Y yo en ese aspecto no quería molestar mucho a mis papás, así que me refugié en el deporte. ¿Sí? Me encantaba el deporte. ¿Qué hacía? Era corredora. Corría eventos cortos y luego en universidad pues me dediqué a eventos de semifondo. ¿De verdad? O sea que en la universidad también corría. Sí, ¿verdad? en el colegio de Mayagüez. Sí. Fui atleta también del equipo. Pero pues me encantaba el deporte, la adrenalina, la disciplina de tener que practicar y todo eso. Así que toda esa energía que tal vez yo la quería trabajar a través de la actuación o de cosas relacionadas con los medios de comunicación, pues lo canalicé con el deporte. Y todo ese tiempo de lo que fue mi escuela elemental, intermedia y superior,
me dediqué a hacer deporte, pero siempre con esa espinita de que quiero ser actriz y quiero tomar clases, etcétera, etcétera. Y practicaba frente al espejo. Y me miraba, imitaba, bailaba, porque también me encantaba el baile, todas esas cosas. Y mi hermana y yo, que somos muy unidas, porque lo que nos llevamos es bien poquito tiempo, es como 1 año y 2 meses, algo así es lo que nos llevamos, pues como éramos tan contemporáneas, también nos inventábamos nuestras cosas. Y qué sé yo, doblábamos voces o nos inventábamos personajes, jugábamos con eso y con las muñecas, etcétera, etcétera. Pero nada, la cuestión es que cuando llego a escuela superior sí tengo la oportunidad de por lo menos tomar una clase de teatro con una maestra que todo el mundo conocía en el pueblo como Finita. Finita era quien daba esa clase. Era aparte, no era parte de la escuela. Era una clase electiva. Dentro de lo que son los cursos regulares que tomamos los estudiantes, pues teníamos la oportunidad de, si tú la seleccionabas como electiva, poder tomar esa clase. Es una pena que se están perdiendo esas clases. Lamentable. Y de verdad es una clase tan maravillosa. Los estudiantes aprenden tantas cosas, aunque no necesariamente quieran ser actores o artistas, pero desarrollan otras destrezas como pues, perder el miedo, hablar ante el público, cosas así que son tan importantes para cualquier persona. La cuestión es que, pues gracias a Finita, pues tuve la oportunidad de saber lo que era la locución y lo que era el espacio escénico y cómo memorizar líneas y cómo interactuar con otros compañeros en escena. Así que fue muy buena maestra. También tuve otro profesor que me daba curso de español básico, pero yo sentía que ese curso era como español avanzado, de tan buena clase que fue. Yo conocí a Gabriel García Márquez gracias a ese maestro, al maestro Morán, Rafael Morán. Y pues todas estas cosas unidas, tanto la actuación como mi amor por la literatura que brota a través de estos maestros, pues entonces ya yo me siento como que más segura de que esto es lo que yo quiero hacer. Siente ese ímpetu de hacer. Pero mira lo que pasa, que cuando llego a universidad me voy al colegio de Mayagüez y entro por agronomía. O sea que abandoné mi sueño de la actuación en cierto modo, porque también me llamaba la atención la agronomía, me gustaba la agricultura, me encantaban los animales, entré por industrias pecuarias. Pero entonces en el proceso me doy cuenta de que eso realmente no era lo que yo quería. Y en mi primer año me cambio a estudios hispánicos, a la concentración de literatura, estudios hispánicos. ¿Y estudiaste allí, retomaste el teatro allí? No. Mira lo que pasa. Pero cuento. Comienzo a estudiar literatura. Sigo de atleta, con mis compromisos de atleta, estaba muy comprometida con eso, así que no podía dedicarle tanto tiempo a otras cosas. Así que era atleta y estudiante. Me dediqué de lleno a eso y es cuando yo termino mi bachillerato, que entonces comienzo mi maestría, que tengo la oportunidad de tomar clases con Teófilo Torres. Que llega al colegio de Mayagüez y es ahí donde ya yo digo, ya se acabó, yo no puedo seguir posponiendo esto. Basta ya, porque yo me estoy comprometiendo con otras cosas cuando realmente lo que yo quiero hacer es esto. ¿Y cuál fue la reacción en tu casa cuando tú entraste por agronomía? Digo, ya va a ser como el negocio de la familia, la otra agrónoma que va a venir para acá, entonces ya no voy a hacer esto, voy a estudiar literatura. Imagínate, mi papá pues no muy contento. Y mi mamá pues sí, ella siempre veía esa ilusión en mí, así que ya ella se lo imaginaba que tal vez en algún momento yo lo iba a hacer. Pero pues siempre existe la preocupación de cómo te vas a sostener. ¿Qué tú vas a hacer con un bachillerato en estudios hispánicos? ¿Qué tú vas a hacer con una maestría? Se muere de hambre. Se muere de hambre. Y ahora tú en eso de actuación. Pero no bastó con eso. Entré a certámenes de belleza. Participé en Miss Turismo, participé en Miss Puerto Rico, entonces es que son muchas cosas las que he hecho. Eso no lo sabía. Y es bien interesante porque tal vez hay gente que en el proceso lo puede ver como algo inmaduro por parte de una persona, brincar de una cosa y hacer esto y hacer lo otro. Esta persona como que no está muy enfocada, esta persona como que no sabe lo que quiere hacer con su vida.
Y puedo entender a la gente que piensa de esa manera. Pero yo no me arrepiento de absolutamente nada de lo que yo he hecho, porque de todas esas experiencias, pues siento que he vivido y que he adquirido destreza y me he visto en distintos escenarios y pienso que mi vida no ha sido aburrida para nada. ¿Ganaste alguno de los certámenes? No, ¿O llegaste? no gané. ¿O llegaste? ¿Cuál lejos llegaste? ¿No pasaste? No gané. Bueno, en mis turismos, te voy a contar, no mucha gente sabe esto. No mucha gente sabe esto. Ahora somos más que tú y yo. En la pregunta final yo me quedé en blanco. ¿De verdad? ¿Cuál fue la pregunta? Fue bien bochornoso para mí. Fue bien horrible. Era una pregunta muy sencilla. Lo que pasa es que en el momento, al tú estar ante tanto público, la adrenalina de que ya estás en la final, porque ya yo estaba para finalista, y ya estábamos contestando, yo fui finalista, y ya estábamos contestando la pregunta final. O sea, que tú llegaste lejos en ese. Ajá, en ese por lo menos. Y entonces, pues, hicieron una pregunta relacionada precisamente con el turismo. Y vengo yo y me quedo en blanco. O sea, fatal, destruida por siempre. Pero nada, pues, obviamente quedé cuarta finalista porque de todas las muchachas, la que peor desempeño en ese aspecto, quien lo hizo fui yo. Pero nada, luego de eso pues tengo la oportunidad de participar en Miss Puerto Rico Universe, que es el año en que gana Cintia Olavarría. Oh, wow. Excelente candidata. Sí, la gente se acuerda mucho de ella. Claro, maravillosa candidata, preciosa. Y de hecho fue un año muy competitivo. Todas las chicas, te puedo decir que todas las chicas que estuvimos dentro del cuadro de semifinalistas y finalistas, todas se han desarrollado ya sea como, qué sé yo, reporteras o actrices o modelos, que fue un grupo muy bueno, muy bueno y muy reñido. ¿Con qué te quedaste de esa experiencia? Pues mira, yo creo que el hecho de tú tener que caminar en una pasarela, tener coordinación con tu cuerpo, el hecho de tú tener que prepararte para poder contestar unas preguntas. Obviamente en el certamen de Miss Turismo eso yo no lo practiqué tanto porque era mi primera experiencia. Yo no tenía como tal un equipo de trabajo, porque siempre detrás de estos certámenes de belleza casi siempre las chicas tienen un grupo de apoyo, un séquito, que son los que te entrenan y te asesoran y te dicen cómo te tienes que vestir y de qué color debe estar tu cabello, y que puede parecer muy banal, pero la realidad es que cuando tú enfrentas distintas situaciones en la vida, tú tienes que ser estratega. Claro. Tú tienes que crear una cierta imagen, y te tienes que proyectar de una cierta imagen para que compren tus servicios o para que tú puedas trabajar, por ejemplo, con una compañía. Y yo creo que toda chica que pasa por un certamen de belleza va adquiriendo esas herramientas, que tal vez hay gente que lo hace, qué sé yo, con redes de mercadeo, claro, y hay otras personas que lo hacen con los certámenes de belleza. Claro, no, y sobre todo, y si se lo disfrutan. Claro. Sí, y tú te lo disfrutaste del proceso. Me lo disfruté mucho, y claro, siempre está esa parte feminista que luego entra en el ser de uno y le sale cómo yo participé en un certamen de belleza, eso es explotación de la mujer y todo eso, pero yo creo que todo se exagera. Pero exacto, yo por lo menos no me sentía como un objeto, yo no me sentía como, qué sé yo, carne en venta ni en exhibición. Yo lo veía como una plataforma para yo adquirir otras herramientas y otras experiencias, y obviamente también para presentarme ante un público, porque yo sabía que yo quería ser actriz y sinceramente yo lo veía como una plataforma para darme a conocer. Claro. Es como todo. Así que, claro, esa es otra de las aventuras de Cecilia. Pero estábamos en la actuación, ¿en dónde me quedé? Te quedaste con Teófilo Torres en Mayagüez. Bueno, pues nada, la cuestión es que tengo la oportunidad de tomar la clase con Teófilo Torres, una primera parte, una segunda parte. Se hace una primera audición de un grupo de teatro que había en el colegio de Mayagüez, Teatro, es un grupo de teatro que lleva muchísimo tiempo trabajando en el recinto. Es un grupo muy organizado. Es interesante porque yo no pensaría en Mayagüez en teatro, yo pienso en la Yupi. Definitivo. Y es que, pues obviamente los estudiantes que van para el colegio de Mayagüez siempre tienen a atender tendencias
relacionadas a lo que es son las matemáticas, las ciencias, todo eso. Y sí, este grupo siempre estuvo ahí. De un tiempo para acá, creo que se fundó para los años 80. Desde los años 80 ese grupo pues se encargaba de realizar obras de teatro y siempre para el público universitario y para la comunidad. Eso es bien importante en la vida universitaria, claro, considero sí. yo. El teatro, a mí me encantó siempre la clase de teatro que tomé. Maravilloso. Era teórica. La teórica. Pero lo disfruté mucho y ir al teatro y ver obras en la universidad es una experiencia. Y pues a través de ese grupo fui a una audición. Iban a hacer la obra Aves Gigantes y yo dije, bueno, yo nunca he audicionado, lo voy a hacer, quiero pasar por esta experiencia, y lo hice. Y de un grupo bastante grueso, pues me escogieron para el personaje de Clarita. Okay. Pues que es el personaje de la nieta, que es un poco más blanca que la madre y que la abuela. Y que ella entiende que no deben ocultar a su abuela porque su abuela es negra, su abuela tiene el cabello grifo o rizo y a ella la esconden en la casa porque no se quiere dar la impresión de que ahí hay sangre negra. ¿Y tu abuela dónde está? ¿Y tu abuela dónde está? Entonces pues esa obra a mí me encantaba y yo decía, wow, es que yo quiero ser parte de este elenco, me interesa esta historia, es un personaje interesante que puedo muy bien desarrollar y efectivamente me escogieron para el personaje, lo hice, fue mi primera experiencia, digo yo que profesional, dentro de lo que sería pues encarnar un personaje con una disciplina de ensayos continuos y de presentaciones continuas. ¿Ese fue tu primer personaje? Digo que sí, formal, exacto, con una preparación de tener ensayos continuos y de hacer análisis de personaje y de, bueno, digo yo que algo a nivel puramente profesional y fue tremenda experiencia. Ya después de ahí, pues entonces tengo la oportunidad de seguir trabajando con el grupo, con teatro, trabajamos mucho con improvisación y un montón de obras, piezas cortas que se presentaban continuamente para los estudiantes y para la comunidad de Mayagüez. Okay. Y entonces después hiciste la maestría. Uh-huh. ¿Qué hiciste después? Porque yo sé que has hecho trabajo en televisión también. ¿Qué hiciste en ese periodo entre hacer una cosa y otra? Bueno, pues comienzo en la televisión haciendo comerciales. Hice muchos comerciales. Tuve la oportunidad de entrar a una agencia de talentos. Luis Torres es un agente que tiene su agencia en Mayagüez. Y gracias a un muchacho que se llama Jordi Iglesias, un día él me dice, mira, tú deberías entrar a una agencia de talento porque tú eres actriz, has modelado, has hecho cosas así, pues, ¿por qué no intentas hacer comerciales? Y yo nunca había pensado en eso. Pues gracias a él conozco a Luis, le someto mi información a Luis y pues Luis de repente comienza a llamarme para castings. ¿Pero dónde eran los castings? En el área metropolitana. Imagínate todas las veces que tuve que ir a San Juan y a Guaynabo para hacer todos esos castings. Gasté mucha gasolina, gasté mucho dinero en peaje, pero tuve la oportunidad de hacer muchos comerciales. Okay. De verdad que hubo un tiempo que, bueno, continuamente yo estaba haciendo comerciales. Ya la cosa ha parado, se ha detenido. No, porque llega un momento donde ya tu cara, las agencias de publicidad pues dicen, no, tenemos que refrescar ya la imagen, tenemos que buscar a otras personas. Y pues obviamente agradezco ese periodo porque de verdad pues fue un dinero que generé, fue experiencia actoral también que generé y pues muchas veces la gente a veces me veía, como que sales en un anuncio. Yo, ¿cuál fue el anuncio que más te gustó? Tu cara como que, hubo uno de Toyota, maravilloso. Era de una mujer que está huyendo de unos ninjas. Tú sabes que Toyota siempre hace unas campañas publicitarias geniales. Pues esta mujer vestida de rojo, con un peinado clásico, corriendo, porque los ninjas se acercan donde ella y ella está gritando y gritando, hasta que finalmente es
una pesadilla que está teniendo un hombre. Ok. Y pues era yo que era parte de una pesadilla y con los ninjas. Pero nada, ese fue mi comercial favorito. Pero también hay otras campañas muy bonitas que he hecho y que siempre recuerdo. Y es el hecho también de tú conocer a gente de la industria. Claro. Grandes directores de fotografía, grandes directores de comerciales que también hacen cine. Así que ha sido muy, muy linda experiencia trabajar en lo que es la publicidad. Entonces, hiciste también un programa de deportes. Ay, sí. Eso fue hace algún tiempo atrás. Mucho entre los comerciales y lo que estás haciendo ahora, me imagino, en algún punto de eso. Ahora entiendo por qué lo hiciste, porque ya sé que eres... Tenía mi base. Tienes base deportiva. de atleta. Bueno, sí, este programa se llamaba Estudio Deportivo. Okay. Y era un programa independiente, o sea, era un grupo de personas que pues hacían estas grabaciones, estas entrevistas, tenía un formato establecido y se compraba un espacio en lo que se llama Telemundo.2, este canal, ¿verdad? Que es como una rama de lo que sería Telemundo principal. Correcto. Y pues en este programa pues tuve la oportunidad de entrevistar pues a grandes figuras como Angelita Lin. Yo cuando entrevisté a Angelita Lin yo quería pues desmayarme, ¿verdad? Porque de tener a esta gran mujer, a esta gran deportista frente a frente y poder hablar con ella y de una gloria su experiencia. De Puerto Rico. ¿Cómo? Una gloria. Una gloria. Peco González, utuadeño, y así sucesivamente, grandes personas, muy humildes, contando sus experiencias. Tito Trinidad también estuvo en nuestro programa, y muchos más. Fue un periodo muy lindo porque tuve la oportunidad de trabajar frente a una cámara, tener que desarrollar contenido, desarrollar preguntas, buscar información, la historia de estas personas pues para poder llevar a cabo la entrevista de cada uno de ellos. Así que fue una experiencia muy linda. Me hubiese gustado que hubiese durado más tiempo, pero pues muchos de estos proyectos comienzan y no tienen tanta vida porque pues todo depende de la parte económica, de los auspiciadores y todo esto. Entonces, ¿cuándo es que hiciste tu primera película? Porque has hecho películas, has hecho teatro, has hecho ¿qué no has hecho en el campo bueno, de actuación, etcétera? Es bien interesante porque... ¿No has hecho novela? No, pero me encantaría. Yo no le tengo miedo a la novela. Yo sé que hay gente que no soporta el género de la novela porque lo consideran muy overactive, pero yo creo que hay novelas que han demostrado que no necesariamente tienen que rayar en lo que es el típico culebrón. Así que eso depende mucho, creo que del director y del concepto y del elenco y todo eso. Pero sí me encantaría hacerlo en algún momento. Pues comienzo en esto de las películas a través de los cortometrajes. Es bien interesante porque en el Colegio de Mayagüez, ya que sabes que hay un grupo de teatro, pues en Mayagüez la profesora Mary Leonard comenzó una certificación en cine. Okay. Gracias a esta profesora, esa certificación aún sigue en el Colegio de Mayagüez y los estudiantes tienen la oportunidad de, por ejemplo, hacer su bachillerato o su maestría, pero también por el lado pueden hacer su certificación en cine. Y toman una cierta cantidad de créditos y hacen sus prácticas y todo como cualquier lugar que facilita este tipo de educación. Qué bien. Así que es muy interesante. Esto es a través del departamento de inglés que se hace. Y bueno, pues la profesora Mary Leonard lleva mucho tiempo haciendo esto y da la casualidad de que cuando yo estaba estudiando la maestría, ella comienza con este programa. Yo no tenía tiempo para tomar los cursos, pero sí estaba bien pendiente de lo que estaban haciendo los estudiantes. Y recuerdo que una vez fue un estudiante, Antonio Jordán, pasó por el teatro y como sabía que nosotros estábamos haciendo nuestros ensayos para nuestras distintas obras, pasa y comenta que él quería hacer un cortometraje y estaba buscando actores y actrices. Así que, pues... nosotros nos ponemos a disposición y finalmente él escoge a ciertos actores para hacer ciertos personajes. Y él me escoge para hacer una de las hijas de Teófilo en un cortometraje que era surreal.
La temática era surrealista, era como un sueño, una pesadilla, algo así bien interesante. Se trabajaba mucho con las imágenes y pues 3 de las chicas del grupo de teatro fuimos seleccionadas para ser de las hijas de Teófilo y de ahí entonces grabamos ese cortometraje y como quien dice, ese fue el primer cortometraje que grabo. Ya luego, pues todo esto de los cortometrajes aquí en Puerto Rico se pone muy de moda. Y cuando entonces me mudo para el área metropolitana, pues a través de las redes sociales, que también se ponen muy de moda en esa época, pues se comienzan a abrir convocatorias. Hay audición para tal cortometraje. O se buscan actores y actrices para tal cosa. Y uno pues entonces empieza a tratar de ir a esas audiciones. Gracias a las audiciones, pues en unas seleccionaban a uno, en otras no necesariamente, pero es gracias al cortometraje que comienzo a adquirir la experiencia para trabajar para cine. ¿En qué películas has trabajado? Bueno, ¿en cortometrajes o largometrajes? En los dos. Bueno, en cortometrajes en bastantes, no podría así como que mencionarlos todos, claro. Pero uno que tengo que recalcar y que para mí es un proyecto muy importante es uno que se llama Fisura. Es un cortometraje que yo produje con mi esposo y con unas amistades. Y gracias a ese cortometraje nosotros tuvimos la oportunidad de ir al Festival de Mar del Plata en Argentina, porque fue selección oficial. Y también tuvimos la oportunidad de ir al Festival de La Habana, Cuba, porque también fue selección de ese festival. También en Cinefiesta aquí en Puerto Rico, que era el festival más importante de cortometrajes de aquí, que de hecho vuelve este año, ¿sí? después de qué un receso. Así que también tuve la oportunidad de trabajar en El Extraordinario Señor Júpiter, no tan solo como actriz, sino también en la parte de producción. Y en otros cortometrajes que han tenido la oportunidad de participar en festivales nacionales e internacionales. Y te iba a comentar en cuanto a los largometrajes. Tuve la oportunidad de participar en la película de Vico Sí. Tengo un personaje corto, soy la maestra de Vico, yo bien contenta por ser la maestra de Vico. No, pero tuve la oportunidad de participar en Una boda en Castañer. Ahora mismo hay una película que acabamos de terminar que se llama Trail of Ashes, que se grabó en inglés. Y esa película, pues próximamente va a pasar por el proceso de postproducción, se va a someter a festivales. Y pues esperamos que también estén en salas, ya sea o en salas regulares o en Fine Arts. Y ese es recientemente. Bastante reciente, como que terminé de grabar la semana pasada. Entonces, durante todo este tiempo que has desarrollado tu carrera, ¿tú has tenido trabajo todo el tiempo en actuación y en campos relacionados? ¿O has tenido que hacer otras cosas? Mira, no es fácil ser actor o actriz en este país. Obviamente porque somos un país pequeño, se genera trabajo, pero no es tanto como para uno poder vivir, ¿verdad?, completamente de eso. Entonces, yo soy profesora. ¿Qué tú haces en ese tiempo? Soy profesora. En la vida real eres profesora. Sí. ¿Verdad? Me encantaría ser actriz 24/7, pero, ¿verdad? Tengo que generar un sueldo, claro, tengo que pagar cosas, hay que vivir, así que lo que hago es que combino pues la educación con la actuación. Y hasta ahora pues me está saliendo muy bien, porque hubo un tiempo donde tenía que sacrificar o una cosa o la otra. Entonces, esto de combinar se hacía un poco difícil por cuestiones de horario. Por ejemplo, ahora mismo yo estoy haciendo teatro escolar y las funciones son por la mañana. Y, por ejemplo, si yo voy a trabajar en una institución universitaria, pues lo ideal es yo tomar y dar clases, los cursos darlos por la tarde para que no me afecte el horario como profesora. Porque entonces pues tengo que establecer un balance, ¿verdad?, en lo que sería mi vida profesional como educadora y también como actriz. Así que hasta ahora he podido trabajar de esa manera. ¿Qué clases tú das? ¿Cómo? ¿Qué clases tú das? Doy español y también hay una clase que se llama Vida Universitaria, que todos en la institución la conocen como Fijis 101. Es una clase para los prepas. Exacto. Uy, qué interesante. Entonces,
Tú, además de eso, estás estudiando doctorado. Sí, En ahora el Centro mismo en el Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y del Caribe. Estás en 3 obras. Sí. Acabas de filmar una película. O sea, ¿cómo tú manejas tu tiempo? Bueno, fíjate, es que como ya estoy tan acostumbrada a hacer tantas cosas, yo creo que eso es lo que precisamente me hace feliz, hacer tantas cosas. Yo creo que si yo no estuviera haciendo Mantenerse muchas ocupado, cosas, eso. sí, estaría tan aburrida y no me gusta estar aburrida. Me gusta todo el tiempo estar creando. Claro, para mí la familia es muy importante. Y es bien interesante, qué bueno que me lo preguntas, porque hubo un momento donde esto afectó mi familia. Ok. ¿No? Y lo digo porque yo creo que es importante, sí. Es el hecho de que hay que sacar tiempo para todo. Hay que sacar tiempo para el trabajo, pero también hay que sacar tiempo para la pareja, para toda la familia, para visitar a tus padres, para visitar a tus hermanos. Hubo en algún momento donde a veces sacrificaba tal vez alguna actividad familiar por estar trabajando en un proyecto. Claro, por tratar de cumplir con... Por tratar de cumplir, exacto. Y eventualmente eso te puede pasar factura. Así que me di cuenta de que la vida se acaba en algún momento y la familia es importantísima también, y de la misma manera que uno exige pues tiempo, ¿verdad?, de que atiendan a uno y salgan con uno y coman con uno, pues uno también tiene que ofrecer, tiene que dar de su tiempo, que es tan valioso para las personas que uno ama. Entonces tú estás en 3 obras ahora mismo. ¿Cuáles son esas obras? ¿Hasta cuándo van a estar corriendo para aprovechar a hacer la promoción? Bueno, pues hoy mismo estábamos entre la escuela y el punto. Ok. Sí, porque hoy mismo tuvimos una función. Es una obra escolar que ya estábamos presentando el semestre pasado, pero nos la siguen pidiendo. Okay. Así que pues siguen surgiendo oportunidades de presentar esta obra. Es una obra dirigida a los jóvenes, toca los temas que tienen que ver con drogadicción, con embarazos a temprana edad, etcétera, etcétera. Por otro lado, está esta otra obra que se llama Conducta Aprendida. Conducta Aprendida la vamos a estrenar el 19 de septiembre en Manatí. Y esta obra también es escolar. Es un elenco que está compuesto por Idalia Pérez Garay. Yo la amo. Sí, fue mi profesora y tremenda claro. compañera actriz, excelente actriz. Eileen Navarro estuvo retirada por mucho tiempo, pero ahora vuelve a las tablas. Excelente actriz de la época de los 80, 90, que estuvo vigente en las novelas de Puerto Rico. Excelente ella, y en teatro también. Maribel Quiñones, también excelente actriz. Y otros compañeros, bendito que si los menciono todos, que somos tantos, pero por ejemplo está Raúl Armando, Marangeli Vélez, Anushka Medina, estoy yo, y de verdad estoy contentísima porque es una obra que está dividida en 3 historias. Una de las historias trata el tema de la trata humana. Okay. Otro de los temas tiene que ver con el maltrato intrafamiliar. Y la otra tiene que ver con la homosexualidad en los jóvenes. Okay. Dentro de cómo confrontar, ¿verdad? O cómo afrontar el tú tener un conocido o alguien que es homosexual o no se atreve a salir del closet, etcétera, etcétera. Todas estas depresiones y dolores de cabeza por las que pasan los jóvenes, los adolescentes. Y es una obra maravillosa. Vamos a estar estrenándola la semana que viene, pero nos vamos a presentar en distintos lugares como en Manatí, en Calley, en el Centro de Bellas Artes de Santurce. Otra de las obras en la que voy a estar participando es Mujeres del Alba. Mujeres del Alba. Mujeres del Alba, finalizamos ya, esta va a ser nuestra última función. Okay. No porque querramos, es porque pues tenemos que movernos a hacer otras cosas. Okay. Pero Mujeres del Alba es un proyecto exquisito. Es una adaptación de La Casa de Bernarda Alba, de Federico García Lorca. Esta adaptación la dirige Doel Ramírez y se hace a través de teatro experimental. Así que la experiencia que se van a llevar todos los que vayan a la sala va a ser una muy distinta a lo que posiblemente han visto de lo que es La Casa de Bernarda Alba. Okay.
El elenco también está compuesto pues por gente maravillosa, Maribel Quiñones, Gabriel, Noelia Castelar. Bueno, somos muchos en el elenco también. Y por último tenemos ¡Qué tostón! ¡Qué tostón! Por fin, eso llevamos 2 meses tratando de coordinar el por fin podcast. llegó la comedia, porque no todo puede ser drama. No todo. No, en ¡Qué tostón! Son 2 piezas cortas. Una se llama Mi marido es un princeso. Me encanta el título. Y la historia está chévere. Tiene que ver con este hombre que está confrontando la crisis, ¿verdad?, de los 40 y está cambiando y la mujer no entiende esos cambios. Está Bon Appetit, que es esta obra donde 2 mujeres lloran a un muerto, pero también se lo pelean. ¿Por qué? Tienen que enterarse allí. Y va a haber un stand-up comedy de Fernán Rivera, que es precisamente el director de todas estas piezas. Él es excelente para la comedia y él va a estar presentando su stand-up comedy. Okay. Eso va a ser en Proscenium, en el Teatro Proscenium, en Café Teatro, y nos vamos a presentar el 13 de octubre. Ok. Y entonces, ¿cómo tú te aprendes? ¿Cuál es tu técnica para aprenderte todos estos libretos? Pues mira, yo creo que la experiencia poco a poco te va dando, ¿verdad?, esas herramientas para tú poder lidiar pues con tanta información y con tanto movimiento de cuerpo. Y compartamentalizarla. Claro, exacto. Que ahí es donde yo creo que está lo más difícil, ¿verdad? De que un personaje no se parezca a otro. Y no utilizar los mismos manerismos o el mismo tipo de voz. Súper reto. ¿Verdad? Es un reto muy grande. Pero mira, yo creo que siempre los actores somos cuerpo, somos espíritu y somos mente, ¿verdad? Y cuando nosotros trabajamos para un personaje, es inevitable que nosotros le impregnemos algo de lo que nosotros somos como seres humanos. Se queda algo de ti. Siempre va a haber algo de uno, siempre. Pero el reto es cómo yo separo a ese personaje de mí para yo no ser el personaje, yo ser ese personaje y convertirme en otra cosa. Y yo creo que eso se trabaja mucho a través del análisis del personaje y del análisis de la historia. Hay que leer mucho, hay que profundizar en la psiquis, hay que buscar referencias también. Por ejemplo, si yo veo que este personaje está pasando por una adicción y yo nunca, obviamente, he pasado por una adicción, pues ¿cómo yo puedo conocer sobre eso? Pues yo tengo que buscar información referente a cómo es el comportamiento o qué experimenta el cuerpo de una persona que tiene una adicción y, por ejemplo, en ese momento no ha podido consumir la droga. Y aunque yo no haya pasado por esa experiencia, yo tengo que hacer mi trabajo de buscar y de tratar de encontrar respuestas a mis preguntas. Yo tengo que establecer preguntas que tengo que contestarme a través del desarrollo del personaje. Y todo eso, además del estudio, también entra pues ya la parte que tiene que ver con la dirección, el bloqueo, como le decimos nosotros. Cómo nos vamos a desplazar en el escenario o cómo nos vamos a desplazar en el set de filmación, porque también esto ocurre en el set de filmación. ¿Cómo voy a coger la taza? ¿Cómo me voy a sentar? ¿Cómo se sentaría ese personaje? ¿Cuál es la actitud de esa ¿Cuál persona? es la actitud que tendría ese personaje a la hora de coger ese vaso o esa taza? Hay que cuestionarse todas esas cosas y crear conciencia de que tengo que imponerme trabajar para el personaje, no trabajar para mí en mi zona cómoda. ¿Okay? Y obviamente pues la parte de la dirección, yo siempre he pensado que los actores siempre trabajamos de la mano con el director. El director también es fundamental. Por eso yo creo que a veces somos un poco crueles con los actores cuando decimos, Dios mío, pero qué actuación tan pésima, qué desastre. Pero es que también el director pone la mitad. Probablemente que lo que estaba buscando el director era eso. Claro, eso también tiene que ver mucho con la visión de la puesta en escena. Tal vez nosotros vimos el proyecto... ¿Será algo que no haya hecho clic entonces en el... Ajá, pudiera ser. Y claro, también el público es ese tercer elemento que siempre está en la actuación.
Por ejemplo, en el teatro, que es donde más inmediato nosotros recibimos esa energía, cuando nosotros detectamos que un público tiene muy buena energía, eso nutre al actor. Sí, eso le suple a uno una energía que es hasta extra para poder darlo todo en el escenario. Y eso, por ejemplo, no pasa en el cine, porque en el cine tú grabas, tú repites, cortan, editan, y ya luego pues tú ves la reacción del público. Salió cuando sale en el cine. Pero ahí cuando tú estás en el teatro, la reacción es inmediata. Cuando, por ejemplo, tú esperabas que el público se riera y no se ríe. ¿Te ha pasado eso? Qué terrible. No ha pasado. Pero es bien interesante porque, por ejemplo, cuando ya nosotros como actores en grupo ya estamos acostumbrados a que el público se divierta o haga comentarios en tales partes y de repente eso no pasa, entonces uno en grupo empieza a cuestionarse, ¿por qué no se habrán reído? ¿Estarán pendientes? ¿Les estará gustando la obra? Es como que sí, empiezan las dudas y empieza el estrés. Nos ha pasado, pero como grupo, como colectivo. Porque a veces uno ya tiene como que una percepción de que el público tiene que reaccionar en unos momentos dados o va a reaccionar en unos momentos dados y no siempre es así. ¿Alguna vez se te ha olvidado una línea? Es claro que sí. Imagínate, me pasó con la pregunta de mis turismos. No, me ha pasado, pero gracias a Dios no me he quedado en blanco. No me he quedado en blanco. ¿Qué es lo que primero que se viene a la mente aquí? Se chavó todo. Es bien interesante porque mira, cuando se hace teatro se ensaya tanto que ya el grupo está tan y tan compenetrado, ya estamos todos tan y tan enlazados y nos conocemos tan bien los personajes que si por ejemplo le pasa algo a algún compañero, alguno de nosotros sale al rescate. Exacto. O si me pasara a mí, yo estoy segurísima que viene alguien y me da el support o me da el para yo poder entonces soltar lo que tengo que soltar. Sí. Eso debe ser una experiencia horrible que hacer. Yo conozco a alguien que le pasó y me dice que es lo más horrible. Porque él una estaba... sala llena, todo el mundo y él era de los personajes principales y fue que se quedó completamente en blanco. O sea, que es que no pudo ni improvisar porque le entró un frío olímpico. Pánico. Un pánico tan y tan terrible que no salió nada. Él no lo podía creer, una persona bien experimentada, no lo podía creer. ¿Qué tú sentiste la primera vez que tú saliste a un escenario? Habían 600 personas. Ay, mira, es una adrenalina tan brutal, maravillosa. Yo creo que es una tremenda experiencia, es algo que le nutre a uno con una energía adicional de la que ya uno lleva. No sé, es como si hubiese una conexión. Y claro, eso también va a depender mucho del público, porque a veces hay públicos que son un poquito tal vez más inmaduros por las edades, claro, que tal vez pues quieren hablarlo y comentarlo todo y de repente los actores no se pueden concentrar también porque constantemente están cuchicheando y hablando y pues no hay el suficiente silencio para uno poder concentrarse. Pero yo creo que todo es un reto. Siempre cuando tú sales a escena, siempre es un reto nuevo. Y tú tienes que ir preparado para todo. Y sientes las mariposas en el estómago. Sí, eso es lo maravilloso, que no se pierde. Yo creo que cuando uno ya pierde esa emoción, ¿para qué vas a seguir haciéndolo? Ya no vale la pena. Ya lo conseguiste. Sí. Está brutal. ¿Cuál de las cosas que has hecho en toda tu carrera, cuál es la más que te gustó? Ay, Dios mío. O sea, que son tantas cosas. Que te haya hecho más feliz hacerlo, que lo quisieras hacer otra vez. Pues mira, yo creo que haber hecho el cortometraje que te comenté ahorita, con el que fuimos a Cuba, fuimos a Argentina y por poco vamos a Guatemala, pero nos escogieron también en Guatemala. Fisura. Ese proyecto me encantó porque lo trabajé a nivel de producción, pero también lo trabajé a nivel actoral. Y entonces fue un doble reto porque pues tenía que estar bien pendiente a los detalles, que son tantos detalles cuando hay una filmación. Y pues obviamente también estar bien pendiente de mi trabajo, de que estuviese bien hecho y que fuera creíble. Así que yo creo que combinar esas dos facetas y que el producto pues haya sido exitoso, pues
me llena muchísimo, muchísimo, pues porque entiendo que pues todas las personas que me acompañaron en el trayecto de haber hecho el proyecto, pues se beneficiaron también porque también dieron a conocer su trabajo y pues ese trabajo también pues obtuvo frutos, reconocimiento, claro. y se pudo exportar y no necesariamente quedarse aquí. ¿Y te gusta el trabajo fuera de cámara? Sí, también me gusta. Me gusta la parte de producción, el organizar, me encantan hacer los castings, ser casting director también, identificar si esa persona me puede dar ese personaje, es lo que estoy buscando. Sí, me gusta también esa parte, el tal vez tener que llamar a algún lugar y mira, necesito esto para tal día, tendrás el espacio disponible. Me gusta hacer esa parte también. Claro, obviamente más la actuación, pero son cosas que estoy dispuesta a hacer y que las acepto con mucho gusto. Si, por ejemplo, me dan la encomienda, asumo el reto. Okay. Y entonces, ¿cuál es ese papel que me muero a los entre 40, 50 años, a los 80, qué sé yo, es el que yo quiero hacer antes de que me muera? Pues mira, yo quería en algún momento hacer algo de pelea. Ok. Algo donde yo tuviera o que dar puños, patadas o espada o algo así. Y fíjate, con esta película que grabé, que terminé de grabar la semana pasada, tuve la oportunidad de hacer. Okay. De tener una espada en mi mano y de que alguien me diera el adiestramiento y de yo poder tratar de hacer ese tipo de personaje. Qué cool. Y fue una experiencia muy interesante, muy maravillosa. Pero también te tengo que comentar que me encantan los personajes lorquianos, las mujeres de Lorca. De Lorca. Yerma, La casa de Bernarda Alba, Bodas de sangre. Son personajes que tienen tantas dimensiones, que tienen tantas capas, que tienen tanta profundidad y poesía, que el simple hecho de yo estar haciendo uno de esos personajes a mí me llena muchísimo. Por ejemplo, me encantaría en algún momento hacer Bernarda Alba. Ahora mismo no estoy siendo Bernarda Alba, soy Angustias, soy una de las hermanas, pero sí en algún futuro me encantaría hacer ese personaje. Tuve la oportunidad de hacer el personaje de la madre en Bodas de... Sí, hacer el personaje de la madre en Bodas de sangre y me encantó porque tenía que encarnar a una señora que es mayor y tuve que trabajar la voz y tuve que trabajar mi postura y los movimientos. Era un personaje más adulto que yo y el que hacía del novio era un hombre enorme, alto, fuerte y pues obviamente yo tenía que tratar de dar esta cuestión maternal y fue muy interesante hacerlo y bueno, en algún momento me encantaría, qué sé yo, hacer Yerma. Yo espero que no se me pase el tiempo, pero nada. son cosas que me llenan y que me gustan. Hacer personajes fuertes, dramáticos, pero también me gusta mucho la comedia. No la he hecho tanto, pero me encantaría hacerla más. Porque creo que es una disciplina muy difícil. Yo creo que sería un reto muy ese uno de los grandes retos que tienen, yo creo que los comediantes de este país, tratar de hacer algo de calidad en el tema, porque de verdad que uno compara y no sé, hay que llevar la conversación a otro nivel. Exacto. Evolucionar. Pero yo creo que es posible, aquí hay mucho talento. Aquí lo que yo pienso que hace falta es dinero para invertirlo, para que cada persona sea remunerada bien por su trabajo. Porque el problema es el siguiente, casi siempre en este tipo de industria los peores que salimos en esto somos los actores. Claro. Casi siempre somos los menos que cobramos. Y los técnicos son los que vienen a cobrar muy bien. Y yo creo, ¿de verdad? ¿Los técnicos? Cobran excelente. ¿En serio? En comparación a nosotros los actores. No sabía eso. Cobran muy bien, pero es porque están unionados muchos de ellos. Cuando tú estás unionado, pues obviamente tú puedes exigir. Esas son las ventajas. Claro, y tú puedes... ¿Los técnicos de teatro en Puerto Rico están unionados? Bueno, hay algunos técnicos que sí, no sé si todos en particular, pero ellos también tienen sus tarifas y se tienen que honrar esas tarifas.
Y es bien interesante porque todavía nosotros los actores no tenemos eso. Por ejemplo, en Estados Unidos está todo esto del SAG, y APRA y qué sé yo, ¿verdad? Y entonces, claro, entonces pues yo creo que es bien importante que aquí pues todo el mundo pueda cobrar bien por su trabajo, pues porque a fin de cuentas hacemos nuestro trabajo con mucho amor, pero pues también necesitamos yo creo que pagar nuestras cosas. Probablemente sería más efectivo que un colegio de actores. Yo creo que aquí lo que hace falta es que tener la visión de unión de los actores. Y no tener miedo, porque yo creo que también hay mucho miedo. Yo creo que es el miedo de que no me llamen. Si me pongo muy problemático o si yo exijo tal vez tal tarifa, pues entonces no me llaman, entonces no puedo trabajar. Y yo creo que también muchos actores no se atreven pues a agruparse y a exigir y a delimitar, ¿verdad?, unas tarifas por eso mismo. Cecilia, tú eres una mujer que no tiene miedo a expresarte. Uh-huh. Tú eres bien activo en las redes sociales. O sea, y tú y ese activismo tuyo, o sea, y eres vocal sobre las cosas que pasan en Puerto Rico. ¿Por qué? ¿Por qué tú y por qué otra gente como tú, otros compañeros actores o artistas, no lo hacen más? Mira, yo creo que es una decisión muy personal, ¿verdad? Pero yo creo que en estos momentos es necesario ser vocal y expresarse con todo lo que está ocurriendo. Ojalá hubiese pasado antes, ¿verdad? Pero pues ya hemos llegado a un momento tan crítico en Puerto Rico donde yo creo que es necesario no quedarse callado y denunciar pues todas las atrocidades que se están dando. Y pues yo creo que tal vez esto podría ser contraproducente para mí, porque por ejemplo pues el tú tener oposición ante un gobierno o a ciertos partidos políticos o a ciertos políticos, pues a ciertas acciones pudiera cerrarte puertas. Pero es que yo creo que el no denunciarlo es hacerte cómplice de todas esas barbaridades. Y puede ser que a veces yo sea excesivamente fuerte, pero es que a veces es inevitable no ser excesivamente fuerte en cuanto a la expresión escrita u oral. Y yo creo que no nos debemos callar. Yo creo que a nosotros los actores, los artistas en general, también nos toca hacer una función en la sociedad que va más allá de simplemente, ¿verdad?, demostrar nuestros talentos, sino también es el hecho de nosotros también educar, de crear conciencia, de motivar a la gente a ir más allá, a no mantenerse con vendas en los ojos y pues intentar tratar de cambiar lo que está pasando. Yo creo que Puerto Rico necesita un cambio y es ya. Yo creo que obviamente pues todo esto de nuestro estatus nos afecta mucho. No estamos resueltos todavía en cuanto a ese tema. Y esto trae también como consecuencia pues toda esta jauja política donde pues la gente lo que hace es llenarse los bolsillos y no trabajar por el país. Yo no sé cuántos boquetes tú no te encuentras todos los días en la carretera. ¿Cuántos semáforos todavía no están funcionando? A mis papás le llegó la luz hace 1 mes y medio en Utuado. Wow. Y entonces, ¿cómo es posible que yo me quede callada? ¿Y cómo es posible que tantas casas con toldos azules y todavía esas casas no tienen un techo decente? Y que vienen estas lluvias y de repente puede venir un huracán y esas personas no están ni tan siquiera protegidas porque todavía no le ha llegado su dinero. Y no tan solo eso, porque aquí se habla mucho de dependencia. Aquí la gente habla tanto de dependencia, pero no nos vayamos muy lejos. Y todas esas personas que pagaron sus seguros y todavía no han recibido su dinero para poder hacer sus arreglos en sus casas. Todos nosotros estamos sufriendo, no importa el nivel social, no importa cuál sea nuestro trasfondo. Y yo creo que ya tenemos que dejar la politiquería. Toda esta tontería de que, yo soy azul, yo soy rojo, yo soy verde, ya eso se tiene que acabar. Tenemos que cambiarlo porque es que vamos en retroceso. Yo sinceramente, yo no veo una mejoría.
Y pues se dirá, ay, que si la Junta de Control Fiscal, pero es que el problema de nosotros es interno antes de la Junta. Antes de que llegara la Junta ya nosotros teníamos todos estos problemas. Lo que pasa es que no nos dábamos cuenta, nos hacíamos los ciegos o nos quedábamos callados, pero todos esos problemas siempre han estado ahí. Increíble. ¿Y qué te dicen tus compañeros actores? Te dice, Cecilia, no te metas en esas cosas. Hay personas que me lo han señalado. Es como que, mira, no escribas esas cosas porque es que después sí lo ven. Y yo estoy consciente de eso. Yo sé que hay gente que lo ve. Yo sé que hay gente que me tiene que estar carpeteando, como decimos por ahí. Yo debo tener un file. Pero, pues, ella no coge un contrato con el Calancey. Exacto. Estoy dispuesta a asumir la responsabilidad. Si no me llaman, pues entonces buscaré yo hacer. Haré entonces yo mis cosas. Pero no puedo quedarme callada. Lo que está mal y lo que está incorrecto y todas las injusticias que se están cometiendo en este país se tienen que denunciar. ¿Por qué tú crees que en Puerto Rico, ante toda esta situación que tú describes, los actores, la gente que escribe obra, no hemos visto una tendencia de crear el teatro de protesta, el trato de crítica? Porque ustedes tienen un espacio que es invaluable. Sí. Y tienen también capturan la imagen y la atención de la gente. ¿Por qué eso no se desarrolla? No se ha desarrollado. Fíjate, yo creo que es precisamente por ese miedo saturado que estamos y por ese miedo. El miedo a la censura, tal vez. Porque si tú haces, por ejemplo, una obra inspirada en tal situación que estamos experimentando en estos momentos, pues entonces tendrías tal vez la oposición de grupos políticos, tal vez tratando de, qué sé yo, que la obra no se presente o no se dé. Tal vez ese miedo a esa censura, tal vez ese miedo a no conseguir los auspiciadores para poder producir la obra. Tal vez es un circo. Tal vez es ese miedo a esos actores tener que comprometerse con ese tipo de teatro y que tal vez le hagan esta marca de que no, parece que pertenece a X partido y por eso es que está haciendo este tipo de proyecto. Así que realmente son muchos los factores. Es bien interesante porque el teatro de René Márquez era uno muy antigobierno. Claro, es muy crítico. Y muy crítico del gobierno. Y bueno, o sea, eso se ha perdido. Él no tuvo miedo de hacer esas puestas en escena. Pero es bien interesante porque... ¿Y René Márquez fue en qué año? Exacto, fue para los años 40, 20 y pico, generación del 45 claro. Específicamente. Pero es bien interesante porque una obra como La muerte no entrará en Palacio es una obra inspirada en el intento de asesinato de Luis Muñoz Marín. Esa obra no se estrenó en Puerto Rico, esa obra se estrenó en Estados Unidos. Y te imaginarás por qué no se estrenó en Puerto Rico. Porque era un tema muy delicado y en ese momento Luis Muñoz Marín era el gobernante. Así que no creo que muchos productores estuvieran dispuestos a presentar esa obra en particular estando Luis Muñoz Marín como gobernador. Así que yo creo que es eso, es el miedo a la censura, es el miedo al boicot. Tú sabes que ahora todo se resuelve con un boicot. Claro, sí. Si tú no piensas como yo, si tú eres contrario a mí, te voy a hacer un boicot. Así que yo creo que son muchos los temores en cuanto a esto. ¿Algún partido político te representa? ¿Alguno? No me tienes que decir... Te voy a ser bien sincera, antes sí, ya no. ¿Qué pasó? ¿Dónde te perdió? Decepcionada totalmente. Tanta corrupción, tanta barbaridad, tanta falta de respeto, tanta humillación del pueblo. Y que en vez de nosotros tal vez de aspirar a unirnos y ver que las cosas mejoren sin importar cuál sea tu partido político y ver que todo es politiquería, no importa si tú estás preparado o no para la posición, te voy a tener en este puesto porque simplemente eres de mi partido. Así que sinceramente no me siento atraída a ningún partido político
por la manera en que se manejan, por la manera en que están haciendo las cosas, desde los partidos más pequeños hasta los partidos más grandes. No sientes que ninguno te habla. Exacto. Entonces nada más hacen campaña política cuando necesitan el voto. Van y se acercan a la comunidad cuando necesitan el voto. Van y visitan a la gente o buscan ideas cuando necesitan el voto. Pero entonces, ¿dónde están durante los 4 años? Es bien interesante, pero ya desde el primer año de que comienza un gobierno, ya los contrincantes o los opositores están ya pensando en el próximo cuatrienio para lanzar sus campañas. Pero ¿y dónde está el trabajo? Si tú eres senador, ¿por qué no te pones a trabajar? ¿Por qué no estás pensando ya en este cuatrienio? Tienes 4 años para trabajar, después habla de candidaturas políticas. Y esto pasa con los alcaldes, y esto pasa con los senadores, pasa con los representantes, pasa también con los aspirantes a gobernación. ¿Qué está pasando? Que no se ponen a trabajar y están hablando ahora mismo de aspirar a la gente se harta. Puestos políticos, cuando no han hecho absolutamente nada durante este cuatrienio. La gente se cansa. Decepción total. No hay manera de que uno se sienta identificado. Y era como te decía ahorita, pienso que deben existir alianzas. Y en vez de tal vez estar pensando ahora mismo en un partido político bajo una insignia o algo así como tal, sí tenemos que tratar de buscar algo diferente. ¿Cómo podemos reunir a los mejores de todos los sectores? Los mejores, personas que genuinamente quieran trabajar, personas que genuinamente quieran proponer ideas y hacer cosas por el país, sin importar ideologías políticas. ¿Se podrá lograr eso aquí? Yo creo que es bien difícil. Hay que buscar la forma de hacer algo. Hay que buscar la manera, pero ¿quién se tira esa misión? ¿Algo más que quieras añadir? A la gente que trate de seguir sus sueños, que aunque a veces se encuentren perdidos, ¿verdad? Tratando de encontrar lo que quieren hacer. De encontrar el día a día. De encontrar, ¿verdad? El día a día o de sacar ese tiempo para hacer esos sueños realidad, que siempre saquen el espacio, aunque sea un ratito en el día, aunque parezca imposible, porque pues el diario, el trabajo constante, el tener que cumplir con las cosas, ¿verdad?, que te exige la vida, pues tal vez te quiten el ánimo o no te den la inspiración para hacerlo, pero yo creo que es posible, se puede hacer. Y si a veces uno no tiene las oportunidades, pues yo creo que uno mismo debería tratar de crearlas. Es como, por ejemplo, pues si yo quiero ser locutora, pues entonces de repente hago mi podcast. No, dale, yo te ayudo. Bromeando, ¿verdad? No, pero creo que todo ahora todas estas cosas como que son todo un poquito posible. más fácil de hacer. Claro que sí. Por ejemplo, quieres hacer tu película y no tienes, qué sé yo, el super equipo, pero ahora estos celulares vienen tan bien equipados y tienen tan buena resolución que mira, de repente, qué sé yo, haces un cortometraje y lo mueves por las redes sociales y de repente te das a conocer por tu trabajo, ya sea actoralmente o como director de cámara. Así que yo creo que todo es posible. Es cuestión de sacar espacio para creértelo, de que se puede hacer. Y sacar tiempo para soñar, lo primero, para empezar, porque si no sueña. Claro. Eso que esa esperanza, que eso es lo que le hace falta mucho a la gente. Motivación, sacar tiempo, soñar. ilusión, todo eso. Qué bueno. Bueno, Cecilia Argüelles, gracias por estar en La Ventana. Muchas gracias a ti. Nos vemos. Bye. Gracias por escuchar este episodio de La Ventana. Sígueme en las redes sociales, búscame como Rafael Tirado Rivera en Facebook, en Twitter, en Instagram. La Ventana es una producción de Change Lab Media para Rafael Tirado Rivera. Hasta la próxima.